Mi nombre es Alfonso Carter, y nunca imaginé que mi carrera como ingeniero de software en la NASA me llevaría a descubrir uno de los secretos más oscuros y aterradores del universo. Desde muy joven, siempre estuve fascinado por el espacio, las estrellas y la posibilidad de vida en otros planetas. Esta pasión me guió a través de años de estudio y dedicación, culminando con mi posición en el equipo de operaciones del Perseverance, el rover de investigación de la NASA en Marte. Mi trabajo, aunque técnico y a menudo rutinario, era el sueño hecho realidad para un entusiasta del espacio como yo. Mis días se consumían monitoreando las transmisiones de datos y las imágenes que el Perseverance enviaba desde la superficie marciana. Era una ventana a otro mundo, uno que la humanidad apenas comenzaba a explorar. Y aunque cada día traía consigo la posibilidad de un descubrimiento monumental, nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Todo comenzó como una jornada laboral ordinaria. Me encontraba en el centro de control, frente a una serie de monitores que proyectaban las imágenes en tiempo real captadas por las cámaras del rover. Mis colegas y yo compartíamos una conversación casual sobre las posibles implicaciones de recientes hallazgos de compuestos orgánicos en muestras de roca marciana, cuando una anomalía en una de las pantallas captó mi atención. Al principio, pensé que se trataba de un simple error de la cámara o un defecto en la transmisión de datos. Las imágenes de Marte a menudo requerían ajustes debido a las condiciones extremas del planeta y las limitaciones técnicas de comunicarse a través de vastas distancias interplanetarias. Pero al enfocar mi atención en la anomalía, me di cuenta de que lo que veía no podía ser descartado tan fácilmente. Era una sombra, o al menos así lo parecía inicialmente. Una sombra que se movía con una velocidad y una agilidad que desafiaban cualquier explicación racional. Ningún fenómeno natural en Marte, ni siquiera las violentas tormentas de arena por las que es conocido el planeta rojo, podría causar tal efecto en las imágenes. Y, lo que era más inquietante, la sombra parecía interactuar con el entorno, modificando su trayectoria y velocidad de manera inteligente. Mi mente racional intentó encontrar una explicación. Quizás era un fallo en el software de procesamiento de imágenes o un efecto óptico causado por la interacción de la luz solar con la atmósfera marciana. Sin embargo, algo en mi interior sabía que lo que estaba viendo era algo completamente diferente. Algo vivo. Decidí no mencionar mi descubrimiento inmediatamente a mis superiores. Sabía que, sin evidencia concreta, mis afirmaciones serían recibidas con escepticismo, o peor aún, podrían poner en riesgo mi posición y credibilidad dentro de la agencia. Opté por llevar a cabo mi propia investigación, aprovechando el acceso que tenía a los archivos y datos del Perseverance. Noche tras noche, dedicaba horas después de mi turno a revisar las grabaciones, buscando cualquier indicio que pudiera respaldar lo que había visto. Lo que comenzó como una tarea motivada por la curiosidad científica, pronto se transformó en una obsesión. Cada sombra, cada movimiento inusual en las imágenes, cada dato que no encajaba con las expectativas se convirtió en una pieza más del rompecabezas. Y mientras más profundizaba, más me convencía de que estábamos al borde de un descubrimiento que cambiaría la historia de la humanidad. Pero lo que no sabía en ese momento era el precio que tendría que pagar por desentrañar este misterio. La verdad sobre Marte era más oscura y peligrosa de lo que jamás pude imaginar. Y yo, Alfonso Carter, estaba a punto de adentrarme en un laberinto del que no habría retorno. En los días siguientes a mi inicial descubrimiento, mi vida se convirtió en un ciclo constante de vigilancia y análisis. Cada momento libre lo dedicaba a escrutar las imágenes y los datos que el Perseverance enviaba desde la lejana superficie de Marte. Estaba convencido de que había algo allí, algo que se movía con propósito y que, por alguna razón, se mantenía siempre justo fuera del alcance de nuestra completa comprensión. Una tarde, mientras revisaba una serie de imágenes de rutina, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Allí, en la periferia de una imagen, casi oculta por las sombras del crepúsculo marciano, estaba la sombra de nuevo. Pero esta vez, no era simplemente una mancha indistinta que se podía descartar como un truco de la luz o una anomalía en la transmisión. Era definida, con contornos que sugerían una forma, más alarmante aún, parecía estar observando al rover. Con un creciente sentido de urgencia, amplié la imagen, intentando captar cada detalle posible. La sombra parecía pertenecer a una figura bípeda,
algo completamente inesperado y contrario a cualquier hipótesis previa sobre la vida en Marte. Aunque la resolución no permitía detalles finos, la implicación era clara: no estábamos solos en el universo. A pesar de la magnitud de este hallazgo, me encontraba en un dilema. Sabía que debía informar a mis superiores, pero ¿cómo hacerlo sin pruebas concluyentes? La figura era apenas visible y fácilmente podía ser descartada como una ilusión óptica por los más escépticos. Necesitaba más evidencia, algo irrefutable. Decidí enfocar las cámaras del rover en la zona donde había aparecido la figura, esperando captar algo más substancial. Fue una decisión arriesgada: cualquier manipulación no autorizada de los instrumentos del Perseverance podría terminar en reprimendas severas o incluso en la terminación de mi empleo. Pero la posibilidad de confirmar la existencia de vida inteligente en Marte era un riesgo que estaba dispuesto a tomar. Las horas se convirtieron en días, y cada nueva imagen que recibía del rover era examinada meticulosamente, buscando cualquier signo de la criatura. Mis colegas empezaron a notar mi creciente obsesión y las largas horas que pasaba en el centro de control, pero les ofrecía explicaciones vagas sobre proyectos especiales y análisis adicionales. Finalmente, mi paciencia dio frutos. Una serie de imágenes capturadas durante el amanecer marciano mostraban no una, sino varias figuras moviéndose con una gracia y velocidad que desafiaban las limitaciones físicas humanas. Estas criaturas, porque ahora no había duda de que eran criaturas, se movían en formaciones que sugerían una inteligencia y un propósito. Con el corazón acelerado, reuní todas las imágenes y las analicé en conjunto. Aunque todavía eran sombras, las formas y los movimientos eran consistentes con seres vivos, inteligentes, posiblemente, conscientes de nuestra presencia en su mundo. Era un descubrimiento que cambiaría todo lo que sabíamos sobre la vida extraterrestre. Armado con esta evidencia, sabía que había llegado el momento de actuar. Preparé un informe detallado, asegurándome de presentar los datos de la manera más clara y convincente posible. Con un profundo aliento, envié el informe a mis superiores, esperando su respuesta. Lo que siguió fue una mezcla de incredulidad, fascinación y un miedo palpable. Mis hallazgos fueron recibidos con escepticismo inicialmente, pero las imágenes hablaban por sí mismas. Pronto, lo que había comenzado como la observación solitaria de un ingeniero de software se transformó en el centro de una tormenta de actividad científica y especulación. Sin embargo, mientras la NASA se preparaba para abordar las implicaciones de este descubrimiento, yo no podía evitar sentir una profunda inquietud. Habíamos encontrado vida en Marte, sí, pero era una vida que no parecía desear ser encontrada. Y no tenía forma de prever las consecuencias de nuestro primer contacto. Tras el revuelo inicial que causaron mis hallazgos dentro de la pequeña comunidad de nuestra unidad de la NASA, se estableció un equipo especial para investigar más a fondo las anomalías observadas por el Perseverance. A pesar de la emoción que embargaba al equipo, yo no podía sacudirme una sensación de inquietud que se profundizaba con cada nuevo descubrimiento. La existencia de vida en Marte, especialmente de una naturaleza potencialmente inteligente, planteaba preguntas que iban más allá de la ciencia pura. ¿Qué intenciones tendrían estas criaturas? ¿Y cómo reaccionarían ante nuestra invasión de su espacio? Fue durante esta fase de investigación intensificada que hicimos otro descubrimiento sorprendente. El Perseverance, en una de sus rutas programadas para recolectar muestras de suelo, capturó imágenes claras de huellas en la arena marciana. No eran marcas aleatorias dejadas por rocas arrastradas por el viento, sino huellas definidas que sugerían el paso de las criaturas que habíamos observado en las sombras. Estas huellas eran la prueba física que faltaba, el eslabón que transformaba la especulación en realidad concreta. Con una mezcla de emoción y temor, examiné las imágenes, maravillándome ante la claridad de las huellas. Eran consistentes en forma y tamaño, con contornos que indicaban una anatomía compleja, posiblemente bípeda. Lo más inquietante era su número: había docenas de ellas, formando un patrón que sugería movimiento coordinado o socialización entre las criaturas. Esta evidencia irrefutable de actividad no solo confirmaba su existencia, sino que también apuntaba a una inteligencia y cultura potencialmente avanzadas. La existencia de estas huellas planteaba tantas preguntas como respuestas proporcionaba. ¿Cómo era posible que seres de tal complejidad hubieran pasado desapercibidos hasta ahora?
¿Era Marte el hogar de una civilización desconocida, oculta en las profundidades del planeta o en la oscuridad de sus noches? La NASA se encontraba al borde de una encrucijada científica y filosófica, con el potencial de redefinir nuestro lugar en el universo. A medida que la noticia de las huellas se difundía, el interés público y mediático en la misión del Perseverance alcanzó niveles sin precedentes. Sin embargo, dentro de la agencia, la atmósfera era tensa. Las discusiones se centraban no solo en cómo continuar la investigación sino también en cómo gestionar las implicaciones de seguridad y diplomacia de este descubrimiento. En reuniones cerradas, se debatía acaloradamente sobre la necesidad de mantener en secreto ciertos aspectos de la misión, por temor a provocar pánico o a atraer la atención de actores internacionales con intereses menos científicos. Mientras tanto, yo continuaba mi trabajo con un sentido renovado de propósito, aunque no exento de preocupaciones. Cada nueva imagen y dato que analizaba se sentía como un paso hacia lo desconocido, un acercamiento a una verdad que, intuía, podría no ser completamente bienvenida. La presencia de las huellas en la arena había confirmado la existencia de las criaturas, pero también había abierto la puerta a un mundo de incertidumbre y potencial peligro. En mi mente, las imágenes de las huellas se mezclaban con preguntas sobre las intenciones y la naturaleza de las criaturas. ¿Eran curiosas, hostiles, o simplemente indiferentes a nuestra presencia? A medida que el equipo de investigación planeaba los siguientes pasos, sabía que debíamos proceder con cautela. Estábamos no solo explorando un nuevo territorio en términos geográficos sino también en términos de contacto interplanetario. Y en este vasto y desconocido terreno, las huellas en la arena marciana eran un recordatorio tangible de lo poco que sabíamos y de lo mucho que estaba en juego. La confirmación de vida inteligente en Marte marcó un antes y un después en la misión del Perseverance. La noticia de las huellas había provocado un torbellino de especulaciones y teorías, tanto dentro de la NASA como en el público en general. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estas criaturas y su relación con nosotros permanecía envuelta en misterio. Fue en este clima de incertidumbre y expectación que viví uno de los momentos más aterradores y reveladores de toda la misión. Una noche, mientras monitoreaba las transmisiones en tiempo real desde el centro de control, presencié un ataque directo contra el Perseverance. Las cámaras captaron movimientos rápidos y erráticos, sombras que se deslizaban con una agilidad sobrenatural por el terreno marciano. En un instante, lo que había sido una misión de exploración científica se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia del rover. Consciente de que cada segundo contaba, tomé el control manual del Perseverance, intentando maniobrarlo hacia un terreno más abierto donde pudiera tener una mejor perspectiva de lo que nos acechaba. Mis manos temblaban sobre los controles, consciente de que la distancia de millones de kilómetros que me separaba de Marte implicaba un retraso en cada comando enviado. En la pantalla, veía cómo las criaturas se acercaban, sus formas ahora visibles como siluetas humanoides de proporciones y movimientos que desafiaban todo lo conocido. El ataque no fue frontal, sino calculado, como si las criaturas estuvieran probando las capacidades de respuesta del rover. Una de ellas se lanzó hacia una de las ruedas, su impacto captado por las cámaras, revelando una figura esbelta pero poderosa, su piel o exoesqueleto brillando con un reflejo metálico bajo la luz tenue de Marte. El Perseverance, diseñado para exploración y no para combate, sufrió daños en uno de sus sistemas de navegación, limitando mis opciones para evadir a nuestros perseguidores. En esos momentos de tensión, mi formación como ingeniero se mezcló con un instinto primario de lucha o huida. A través de maniobras rápidas y decisiones impulsadas por la adrenalina, logré dirigir el Perseverance hacia una formación rocosa, utilizando el terreno para poner distancia entre nosotros y las criaturas. Sin embargo, estaba claro que esta era una solución temporal. Las criaturas mostraban una inteligencia y una persistencia que sugerían no solo curiosidad sino también un propósito desconocido. El enfrentamiento, que en realidad duró apenas unos minutos, se sintió como una eternidad. Al final, las criaturas se retiraron, desapareciendo en la oscuridad del paisaje marciano como si se hubieran fundido con la noche. El Perseverance quedó dañado pero funcional, un testamento a la ingeniería humana y a la tenacidad de aquellos que se niegan a rendirse ante lo desconocido. Este encuentro fue un punto de inflexión para la misión y para mí personalmente.
Lo que había comenzado como una búsqueda de conocimiento se había transformado en una lucha por la supervivencia, no solo del Perseverance sino también de nuestra percepción de seguridad en la exploración espacial. Las criaturas de Marte, hasta ese momento una curiosidad científica, se habían revelado como seres capaces de acciones hostiles. La caza había comenzado, y nosotros éramos la presa. En las semanas siguientes, la misión del Perseverance se adaptó a esta nueva realidad. Las prioridades cambiaron de la exploración y recolección de muestras a la evasión y la autoconservación. Cada movimiento era calculado, cada ruta planificada con el máximo cuidado para evitar nuevos encuentros. Pero una pregunta persistía en mi mente, una sombra que me seguía tanto en la vigilia como en el sueño: ¿qué querían estas criaturas de nosotros? Y más importante aún, ¿qué estarían dispuestos a hacer para conseguirlo? La hostilidad demostrada por las criaturas marcianas marcó un giro dramático en nuestra misión. La confrontación había dejado en claro que no estábamos preparados para lo que Marte nos reservaba. En las semanas siguientes, me dediqué no solo a pilotar el Perseverance a través del peligroso terreno marciano, sino también a navegar las turbulentas aguas de la política interna de la NASA y el escepticismo de mis colegas. Convencido de la necesidad de un enfoque más estratégico, comencé a buscar aliados dentro de la agencia. No fue fácil. La mayoría se mostraba escéptica o directamente incrédula ante la idea de criaturas inteligentes en Marte, a pesar de las evidencias. Sin embargo, encontré un pequeño grupo de colegas, científicos e ingenieros que compartían mi convicción y estaban dispuestos a arriesgar su reputación para investigar más a fondo. Juntos, formamos un equipo clandestino dedicado a analizar todas las transmisiones del Perseverance, buscando patrones o pistas que nos ayudaran a entender mejor a estas criaturas. Noche tras noche, en sesiones que se extendían hasta la madrugada, revisábamos datos, comparábamos notas y teorizábamos sobre las posibles motivaciones de nuestros misteriosos adversarios. Fue durante una de estas largas noches de trabajo que hicimos un descubrimiento crucial. Al analizar las imágenes de las huellas dejadas por las criaturas, uno de nuestros biólogos sugirió que su comportamiento y movimientos indicaban no solo inteligencia, sino también territorialidad. Las huellas no eran aleatorias, seguían patrones específicos que, al ser mapeados, delineaban áreas que las criaturas parecían patrullar con regularidad. Armados con esta nueva comprensión, ajustamos las rutas del Perseverance para evitar estas zonas, reduciendo significativamente el número de encuentros hostiles. Sin embargo, sabíamos que esto era solo una medida temporal. Para asegurar la continuidad de la misión y proteger al rover de daños mayores, necesitábamos aprender más sobre estas criaturas, su ecología, y cómo podríamos coexistir en el mismo espacio sin conflictos. Paralelamente a nuestros esfuerzos científicos, la situación política dentro de la NASA se complicaba. A medida que más detalles sobre nuestros descubrimientos se filtraban a la alta dirección, la presión aumentaba para mantener todo bajo estricta confidencialidad. Se nos advirtió de las implicaciones de seguridad nacional y del peligro de causar pánico entre la población. Nuestro pequeño grupo se encontró atrapado entre el deseo de avanzar en nuestro conocimiento y la necesidad de navegar las complejidades burocráticas impuestas por nuestras circunstancias. La tensión alcanzó su punto máximo cuando recibimos una comunicación directa de los niveles más altos de la agencia, ordenándonos cesar todas las investigaciones no autorizadas sobre las criaturas marcianas. La orden fue un golpe devastador para nuestro equipo. Después de todo el progreso que habíamos logrado, se nos pedía que ignoráramos lo que sabíamos que era de vital importancia no solo para la misión, sino para el futuro de la exploración espacial. Fue un momento de decisión. Podíamos acatar las órdenes y abandonar nuestra búsqueda de conocimiento, o podríamos continuar nuestras investigaciones en secreto, arriesgándonos a posibles represalias. Después de mucha deliberación, elegimos la segunda opción. Era demasiado lo que estaba en juego, tanto personal como científicamente. Estábamos convencidos de que entender a estas criaturas y su entorno era esencial para cualquier futuro esfuerzo de exploración en Marte o más allá. Así, en la sombra de la curiosidad y el peligro, continuamos nuestra misión no oficial. Cada nuevo dato, cada imagen y cada teoría nos acercaban un poco más a la comprensión de nuestro misterioso vecino marciano. Pero lo que aún no sabíamos era el precio que tendríamos que pagar por nuestro desafío a la ignorancia y el miedo.
La caza había sido solo el comienzo, y las sombras de Marte albergaban secretos aún más oscuros, esperando ser descubiertos. Nuestra determinación de continuar con la investigación a pesar de las órdenes de alto mando nos llevó a una fase aún más clandestina y arriesgada de nuestra misión. El equipo, ahora unido por una causa común y el secreto compartido, se dedicó a profundizar en los misterios que Marte y sus habitantes nos presentaban. La tensión era palpable, sabiendo que cada descubrimiento nos acercaba más a una verdad posiblemente revolucionaria o aterradora. Fue en este ambiente de trabajo intenso y sigiloso donde hicimos uno de nuestros hallazgos más sorprendentes. Analizando las imágenes de alta resolución captadas por el Perseverance en áreas previamente marcadas como de alto riesgo, descubrimos indicios de estructuras artificiales bajo la superficie de Marte. No eran simples formaciones rocosas o accidentes geográficos, sino construcciones que sugerían una planificación y ejecución inteligente. Este descubrimiento alteró por completo nuestra percepción de las criaturas y su nivel de desarrollo. Hasta ese momento, habíamos asumido que, aunque inteligentes, su existencia en la superficie marciana era nómada o primitiva. Sin embargo, la evidencia de estructuras subterráneas apuntaba a una sociedad compleja, capaz de ingeniería avanzada, posiblemente, de una cultura sofisticada. Con la cautela como nuestra guía, comenzamos a mapear estas estructuras desde la órbita, utilizando los datos recopilados por satélites y el propio Perseverance. Cada nueva imagen revelaba más sobre su extensión y complejidad, mostrando una red de túneles y cámaras que se extendían por kilómetros bajo la superficie marciana. Estábamos asombrados. Marte, el planeta rojo que durante siglos había capturado la imaginación de la humanidad, albergaba secretos que iban más allá de cualquier ficción. La existencia de estas estructuras planteaba numerosas preguntas. ¿Eran refugios contra las severas condiciones atmosféricas de Marte? ¿Centros de una civilización que prefería la oscuridad y el aislamiento? ¿O, quizás, almacenes de conocimiento o tecnología esperando ser descubiertos? Cada teoría que proponíamos abría nuevas líneas de investigación y especulación. Pero con el entusiasmo también creció el temor. La agresividad previamente demostrada por las criaturas sugería que no nos recibirían amablemente si descubríamos sus santuarios. Cada paso que dábamos hacia el descubrimiento de sus secretos nos ponía en mayor riesgo, no solo a nosotros como equipo, sino a toda la humanidad, al borde de una confrontación con seres cuyas capacidades apenas comenzábamos a comprender. A pesar de estos riesgos, estábamos decididos a continuar. Armados con un nuevo propósito, ajustamos la misión del Perseverance para intentar obtener más datos sobre estas estructuras sin alertar a sus constructores. Se trataba de un juego peligroso de gato y ratón, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión para evitar ser detectados. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Cada día traía consigo nuevos descubrimientos y más preguntas. Los patrones de las estructuras subterráneas comenzaron a revelar una lógica, sugiriendo áreas de actividad específica, posiblemente centros de habitación, producción o incluso ceremoniales. Estábamos espiando a una civilización alienígena desde la sombra, maravillados y aterrados por las implicaciones de nuestros hallazgos. Sin embargo, nuestra obsesión por descubrir la verdad nos había cegado a las consecuencias de nuestras acciones. En nuestra búsqueda de conocimiento, habíamos descuidado considerar cómo nuestras intrusiones podrían ser percibidas por las criaturas marcianas. Y mientras nos adentrábamos más en el laberinto de enigmas que Marte nos ofrecía, una verdad se hacía cada vez más evidente: estábamos lejos de estar solos, y nuestra presencia no había pasado desapercibida. Lo que comenzó como una misión científica se había transformado en una incursión en territorio desconocido y posiblemente hostil. La caza, tal y como la conocíamos, estaba a punto de tomar un giro inesperado, y nosotros, en nuestra arrogancia, apenas estábamos comenzando a comprender las reglas del juego. Las sombras de Marte, y las criaturas que se escondían dentro de ellas, estaban observando, y su paciencia, al parecer, tenía límites. La intrincada red de estructuras subterráneas en Marte había capturado por completo nuestra atención y curiosidad. Con cada nuevo descubrimiento, nos adentrábamos más en el misterio de estas criaturas y su civilización. Sin embargo, nuestra fascinación nos cegaba a la creciente amenaza que representaban nuestras acciones. Nuestra obsesión por desentrañar los secretos de Marte nos había llevado a ignorar las señales de advertencia,
hasta que fue demasiado tarde. En un esfuerzo por comprender mejor la arquitectura y posiblemente la función de estas estructuras, decidimos dirigir al Perseverance hacia una de las entradas que habíamos identificado. La decisión no se tomó a la ligera, sabíamos que acercarnos podría desencadenar un conflicto directo con las criaturas. Sin embargo, la sed de conocimiento y la posibilidad de un descubrimiento sin precedentes nos impulsaron a seguir adelante. La aproximación al sitio seleccionado fue meticulosamente planeada. Utilizamos todos los datos disponibles para elegir un momento en el que las criaturas parecían menos activas, basándonos en los patrones de movimiento que habíamos observado. El Perseverance avanzó lentamente, sus cámaras y sensores registrando cada detalle, cada piedra, y cada sombra que se proyectaba en el suelo marciano. Inicialmente, todo parecía ir según lo previsto. Las imágenes que recibíamos mostraban la entrada a la estructura, una apertura oscura en el suelo que parecía conducir a uno de los complejos subterráneos. La emoción en el equipo era palpable, estábamos a punto de hacer historia, de ser los primeros en echar un vistazo dentro de una construcción alienígena. Pero entonces, todo cambió. Sin previo aviso, el Perseverance fue emboscado. Las criaturas surgieron de la nada, emergiendo de pequeñas aberturas en el suelo y desde detrás de las formaciones rocosas, como si hubieran estado esperando el momento perfecto para atacar. La velocidad y coordinación de su asalto fue impresionante, una demostración de su inteligencia y capacidad táctica. El rover fue rápidamente rodeado. A través de las cámaras, pudimos verlas en detalle por primera vez. Eran seres delgados y ágiles, con piel que cambiaba de color, adaptándose al entorno, lo que explicaba cómo habían conseguido permanecer ocultos hasta ese momento. Sus ojos, grandes y expresivos, destilaban una inteligencia que iba más allá del simple instinto animal. En el centro de control, el pánico se apoderó de nosotros. Intenté maniobrar al Perseverance, pero las criaturas bloqueaban cada movimiento, anticipando y contrarrestando nuestros intentos de escape. En un acto desesperado, activé los sistemas de defensa del rover, pequeños dispositivos diseñados para disuadir a los animales terrestres durante las pruebas en la Tierra. Fue inútil, las criaturas apenas se inmutaron ante el ruido y las vibraciones. La emboscada no parecía tener como objetivo destruir el Perseverance, sino más bien capturarlo. Las criaturas comenzaron a interactuar con el rover, sus manos explorando, tocando, intentando comprender su propósito. Era una mezcla surrealista de curiosidad y hostilidad, un intento de comunicación que iba más allá de cualquier protocolo establecido por la NASA para el primer contacto. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una de las criaturas, aparentemente el líder, se detuvo y levantó la mano, señalando hacia las cámaras del rover. Sus ojos se fijaron en la lente, y por un momento, sentí que me miraba directamente a mí, a través de millones de kilómetros de espacio vacío. En ese instante, la conexión se interrumpió. Perdimos todo contacto con el Perseverance. Los minutos siguientes fueron de caos y desesperación, intentando restablecer la comunicación, temiendo lo peor. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el contacto se reanudó. El Perseverance estaba intacto, pero las criaturas se habían ido, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. La emboscada había sido una clara advertencia. Habíamos cruzado una línea, invadiendo un territorio que no nos pertenecía. La inteligencia y organización demostradas por las criaturas marcianas sugerían que estábamos lidiando con una civilización capaz de defenderse, posiblemente, de atacar. A pesar del miedo y la incertidumbre, nuestra determinación permanecía intacta. Sabíamos que estábamos en el umbral de un descubrimiento monumental. Pero también éramos dolorosamente conscientes de que cada paso adelante nos llevaba más profundo en un territorio desconocido y peligroso, un lugar donde las reglas las dictaban aquellos que llamaban a Marte su hogar. Tras el tenso encuentro con las criaturas marcianas y la momentánea pérdida de comunicación con el Perseverance, el equipo y yo nos enfrentamos a una encrucijada crucial. La emboscada no solo había demostrado la inteligencia y capacidad de coordinación de estas criaturas, sino que también había subrayado su interés, quizás su preocupación, por nuestra presencia en su mundo. La conexión restablecida con el rover fue recibida con un suspiro colectivo de alivio, pero la alegría fue efímera, opacada por la gravedad de nuestra situación. Al recuperar el acceso a las cámaras y sensores del Perseverance,
descubrimos que las criaturas habían dejado tras de sí un mensaje inequívoco de sus intenciones. A través de las imágenes capturadas durante y después del ataque, pudimos observar detenidamente su comportamiento y las interacciones con el rover. Lo más revelador fue el hallazgo de marcas y símbolos grabados en el suelo marciano, justo al lado del Perseverance, cuyo propósito creíamos era comunicarse con nosotros. Estos símbolos, compuestos de líneas y formas geométricas complejas, sugerían un intento de establecer algún tipo de diálogo o advertencia. La naturaleza exacta de su mensaje era desconocida, pero la intención detrás de él parecía clara: estábamos siendo observados, evaluados, y posiblemente advertidos. La pregunta que permanecía sin respuesta era si el mensaje era de naturaleza hostil, protectora, o simplemente informativa. Conscientes del potencial histórico de este primer intento de comunicación, el equipo se embarcó en un esfuerzo frenético para descifrar los símbolos. Cada miembro aportaba su experiencia, desde lingüistas hasta criptógrafos, en un intento por encontrar alguna clave que nos permitiera entender la intención de las criaturas. Paralelamente, aumentamos la vigilancia del área circundante, esperando captar más interacciones que nos proporcionaran mayores pistas sobre su cultura y sociedad. Mientras tanto, el incidente había atraído la atención de los más altos niveles de la NASA y del gobierno. Las reuniones se sucedían una tras otra, con debates acalorados sobre cómo proceder. Algunos abogaban por una retirada cautelosa, argumentando que la seguridad del personal y el equipo debía ser nuestra prioridad. Otros, incluyéndome, sentíamos que estábamos ante una oportunidad única que no podíamos dejar pasar. La posibilidad de establecer un contacto significativo con una inteligencia extraterrestre justificaba el riesgo. Fue durante este periodo de intensa actividad y deliberación cuando ocurrió el segundo gran avance. Al analizar las imágenes capturadas por el Perseverance inmediatamente antes de la desconexión, un miembro del equipo notó un patrón en el movimiento de las criaturas, una coreografía que parecía reflejar los símbolos grabados en el suelo. Esta observación nos llevó a la hipótesis de que la comunicación de las criaturas no se limitaba a formas visuales, sino que también incorporaba elementos de movimiento y posiblemente sonido, un lenguaje multifacético que desafiaba nuestras nociones previas de comunicación interespacial. Armados con esta nueva comprensión, ajustamos nuestros sensores para captar no solo imágenes visuales sino también variaciones en el ambiente marciano que pudieran indicar la presencia de sonidos o vibraciones. Esta estrategia resultó ser fructífera, proporcionándonos grabaciones de audio de baja frecuencia que, creíamos, formaban parte del intento de comunicación de las criaturas. El trabajo para descifrar el mensaje se intensificó, convirtiéndose en una carrera contra el tiempo. Sabíamos que cada momento que pasábamos sin entender completamente sus intenciones aumentaba el riesgo de un malentendido catastrófico. Sin embargo, también éramos dolorosamente conscientes de que, en el proceso de desciframiento, podríamos descubrir verdades sobre estas criaturas y su mundo que cambiarían para siempre la manera en que la humanidad veía el universo y su lugar en él. La reconexión con el Perseverance había abierto una puerta hacia lo desconocido, invitándonos a un diálogo con seres de otro mundo. ¿Cómo responderíamos a esa invitación, y si estábamos preparados para las respuestas que podríamos recibir? Eran preguntas que resonaban en mi mente mientras avanzábamos en nuestra investigación. Lo que estaba claro era que ya no podíamos dar marcha atrás, habíamos cruzado el umbral hacia un nuevo amanecer de exploración y descubrimiento, uno lleno de promesas y peligros a partes iguales. La revelación de los intentos de comunicación por parte de las criaturas marcianas marcó un punto de inflexión en nuestra misión. A medida que avanzábamos en el análisis de los datos recopilados, nos dimos cuenta de que estábamos involucrados en una situación mucho más compleja y delicada de lo que habíamos imaginado inicialmente. La presencia de una inteligencia extraterrestre no solo planteaba preguntas sobre la coexistencia pacífica, sino que también requería que desarrolláramos estrategias de supervivencia y protocolos de interacción que consideraran la posibilidad de un contacto más directo. Con el desciframiento de los símbolos y patrones de movimiento aún en proceso, decidimos establecer un conjunto de directrices operativas para minimizar los riesgos tanto para el Perseverance como para cualquier futura misión humana a Marte. Estas estrategias se centraron en tres ejes principales: evasión, observación y comunicación. La prioridad era evitar nuevos encuentros hostiles con las criaturas. Utilizando el mapeo detallado de sus patrones de movimiento y las zonas de actividad que habíamos identificado,
reprogramamos las rutas del Perseverance para mantenerlo alejado de las áreas de mayor riesgo. También implementamos un sistema de alerta temprana que utilizaba los sensores del rover para detectar la aproximación de las criaturas, permitiéndonos detener las operaciones y entrar en un modo de baja visibilidad. A pesar de la necesidad de mantener distancia, era vital continuar recopilando información sobre las criaturas y su entorno. Esto requería un equilibrio delicado entre la proximidad suficiente para observar y la distancia necesaria para evitar provocarlas. Aprovechamos los instrumentos científicos del rover para estudiar las marcas dejadas por las criaturas, así como para analizar las alteraciones en la composición del suelo y la atmósfera que pudieran indicar su presencia o actividades. El aspecto más desafiante era cómo establecer un canal de comunicación efectivo con las criaturas, asumiendo que estuvieran dispuestas o fueran capaces de interactuar con nosotros de manera significativa. Basándonos en los patrones de comunicación que habíamos observado, empezamos a desarrollar un protocolo básico que incluía la repetición de los símbolos grabados en el suelo y la emulación de los patrones de movimiento a través de las maniobras del Perseverance. Era un intento rudimentario de decir, estamos aquí, somos conscientes de ustedes, y deseamos entender. Paralelamente a estas estrategias operativas, el equipo enfrentaba sus propios desafíos de supervivencia en el entorno político y burocrático de la NASA y más allá. La revelación pública de la existencia de vida inteligente en Marte había desencadenado una tormenta de debate sobre el futuro de la exploración espacial. Dentro de este torbellino, nuestro pequeño equipo se encontraba en una posición precaria, navegando entre la presión para compartir nuestros descubrimientos con el mundo y la necesidad de mantener la cautela y el rigor científico. A medida que trabajábamos en estas estrategias de supervivencia, tanto en Marte como en la Tierra, no podíamos evitar sentirnos sobrecogidos por la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Estábamos en la frontera de lo desconocido, intentando establecer las bases para una convivencia pacífica con seres de otro mundo. Cada decisión que tomábamos, cada acción que emprendíamos estaba imbuida de un sentido de responsabilidad no solo hacia nuestro propio equipo o incluso hacia la humanidad, sino hacia las criaturas con las que compartíamos este pequeño rincón del universo. En el fondo, sabíamos que nuestras estrategias de supervivencia eran solo el principio. Estábamos dando los primeros pasos hacia lo que podría ser una nueva era de entendimiento y cooperación interplanetaria. O, igualmente posible, estábamos pavimentando el camino hacia conflictos y malentendidos de proporciones cósmicas. La incertidumbre era abrumadora, pero el potencial de lo que podríamos aprender y lograr juntos nos impulsaba a seguir adelante, con cautela, pero también con esperanza. Nuestra estrategia de equilibrar la observación y la comunicación con las criaturas marcianas, manteniendo al mismo tiempo una distancia segura, funcionó durante un tiempo. Sin embargo, la naturaleza impredecible de nuestro entorno y la complejidad inherente a la interacción con una forma de vida completamente desconocida eventualmente nos llevó a un punto crítico. La caída, como la denominamos retrospectivamente, ocurrió cuando decidimos llevar a cabo un plan audaz, intentar capturar una muestra física de la tecnología utilizada por las criaturas. Creíamos que, al analizar su tecnología, podríamos obtener una comprensión más profunda no solo de sus capacidades y nivel de desarrollo, sino también de sus intenciones. A pesar de los riesgos evidentes, el consenso dentro del equipo era que los beneficios potenciales justificaban la operación. Elegimos como nuestro objetivo un artefacto que habíamos observado en varias ocasiones a través de las cámaras del Perseverance, ubicado en la periferia de una de las zonas que parecían ser centros de actividad para las criaturas. Se trataba de un dispositivo de aspecto complejo, posiblemente un instrumento de comunicación o de medición, que estaba frecuentemente desatendido. El plan era simple en su concepción, pero extremadamente delicado en su ejecución. Utilizaríamos el brazo robótico del Perseverance para recuperar el artefacto, o al menos una parte de él, y lo almacenaríamos en el compartimento de muestras del rover. Todo el proceso debía ser realizado con la máxima precisión y velocidad para minimizar el tiempo de exposición y el riesgo de ser detectados. Inicialmente, todo parecía ir según lo planeado. El Perseverance se acercó al artefacto sin ser detectado, gracias a los patrones de movimiento y las rutas de evasión que habíamos desarrollado. Sin embargo, justo cuando el brazo robótico estaba a punto de alcanzar el objetivo, las cosas comenzaron a salir mal. Las criaturas, hasta ese momento ausentes de la zona, aparecieron repentinamente, como surgidas de la propia superficie de Marte.
Su respuesta fue inmediata y coordinada, un claro indicio de que estaban protegiendo activamente el artefacto. En cuestión de segundos, rodearon al Perseverance, bloqueando su movimiento, y efectivamente, capturándolo. El equipo en la Tierra observaba, impotente, mientras las criaturas inspeccionaban el rover. A diferencia de la emboscada anterior, donde su comportamiento había sido más cauteloso y curioso, esta vez mostraron una determinación que rayaba en la agresividad. Fue un recordatorio contundente de que, a pesar de nuestros esfuerzos por entender y comunicarnos con ellos, aún éramos intrusos en su mundo. La caída no se refiere solo al fracaso de nuestra misión de recuperar el artefacto, sino también al daño significativo sufrido por el Perseverance durante el encuentro. En un esfuerzo por liberarse, activamos los sistemas de defensa del rover, causando una reacción adversa de las criaturas. En el proceso, varias de las herramientas científicas y componentes del Perseverance fueron dañados, limitando gravemente nuestras capacidades de investigación futuras. Este incidente marcó un punto de inflexión en nuestra relación con las criaturas marcianas. Lo que había comenzado como una misión de exploración y descubrimiento se había convertido, sin quererlo, en una invasión de su espacio, posiblemente, una amenaza para su seguridad. La caída nos obligó a reevaluar no solo nuestras estrategias y objetivos en Marte, sino también las implicaciones éticas y morales de nuestra presencia allí. En las semanas siguientes, el equipo trabajó incansablemente para reparar el Perseverance y restablecer al menos una parte de sus funciones operativas. Aunque logramos cierto éxito, quedó claro que nuestra capacidad para explorar e interactuar con el entorno marciano había sido irreversiblemente comprometida. Esta caída fue un recordatorio humilde de nuestras limitaciones y de la necesidad de proceder con cautela y respeto en la inmensidad del universo. Aunque nuestras intenciones eran de descubrimiento y conocimiento, nos enfrentamos a la dura realidad de que el camino hacia la comprensión de otras formas de vida requiere no solo curiosidad e ingenio, sino también una profunda consideración por las consecuencias de nuestras acciones. Después de la caída, el equipo y yo nos encontrábamos en una encrucijada. El Perseverance estaba dañado, nuestras capacidades de investigación reducidas y nuestra relación con las criaturas marcianas, si es que alguna vez hubo una, estaba en su punto más bajo. La operación fallida para recuperar el artefacto no solo había demostrado nuestra vulnerabilidad, sino que también había expuesto la complejidad y el peligro de intentar interactuar con una civilización alienígena cuyas intenciones y capacidades apenas comenzábamos a comprender. Sin embargo, a pesar de estos reveses, no estábamos dispuestos a renunciar. El deseo de reparar el daño, tanto al Perseverance como a nuestra misión, nos impulsó a considerar una última y arriesgada operación, una misión de reparación para restaurar al menos parte de la funcionalidad del rover y, con suerte, recuperar la oportunidad de continuar nuestra investigación y establecer un contacto más significativo con las criaturas marcianas. La última esperanza, como bautizamos a la operación, requería un enfoque meticuloso y la utilización de todas las herramientas y recursos restantes a nuestra disposición. El plan consistía en utilizar el brazo robótico del Perseverance, que aún funcionaba parcialmente, para realizar autorreparaciones en los sistemas más críticos del rover. Además, implementaríamos un sistema improvisado de comunicación visual, utilizando los paneles del rover para proyectar mensajes simples en un intento de demostrar nuestras intenciones pacíficas a las criaturas. La preparación para la última esperanza fue intensa. Cada movimiento y cada acción fueron cuidadosamente planeados y ensayados en simulaciones. Sabíamos que las probabilidades de éxito eran bajas, pero la posibilidad de extender la misión y tal vez reparar el daño causado nos motivaba a seguir adelante. Finalmente, llegó el día de la operación. Con el equipo reunido en el centro de control, iniciamos la secuencia de reparación. A través de las cámaras del Perseverance, observamos mientras el brazo robótico, guiado por nuestros comandos, comenzaba lentamente el proceso de reparación. Cada movimiento era tenso, cada ajuste cargado de la esperanza y el temor de lo que significaría un fallo. Para nuestra sorpresa, las primeras fases de la operación fueron un éxito. Logramos reparar parcialmente algunos de los sistemas de navegación y aumentar la capacidad de respuesta del rover. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por venir, la implementación del sistema de comunicación visual. Con el rover parcialmente reparado, procedimos a activar el sistema improvisado,
proyectando una serie de patrones luminosos que habíamos diseñado para representar mensajes de paz y cooperación. Era un gesto simbólico, basado en nuestras observaciones de las formas de comunicación de las criaturas, pero era todo lo que teníamos. En los tensos momentos que siguieron, el equipo observó en silencio, esperando cualquier señal de respuesta. Lo que ocurrió después fue algo que ninguno de nosotros había anticipado. Desde la oscuridad del paisaje marciano, las criaturas emergieron una vez más. Sin embargo, esta vez, su acercamiento fue cauteloso, casi curioso. A través de las cámaras, pudimos ver cómo se detenían ante los patrones luminosos, observándolos durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, ocurrió lo inimaginable, las criaturas respondieron. Utilizando un método que aún no comprendíamos completamente, proyectaron sus propios patrones de luz, creando un diálogo improvisado de luces en la oscuridad marciana. La última esperanza había resultado ser un éxito más allá de nuestras expectativas más optimistas. Aunque estábamos lejos de entender completamente el mensaje de las criaturas, habíamos logrado establecer un canal de comunicación rudimentario, un primer paso hacia un entendimiento mutuo. En los días y semanas que siguieron, trabajamos incansablemente para desarrollar este método de comunicación, aprendiendo y adaptándonos, siempre conscientes de la fragilidad de nuestra posición. La operación de reparación no solo había revivido las capacidades del Perseverance, sino que también había abierto una puerta hacia la posibilidad de coexistencia y cooperación con los habitantes de Marte. La última esperanza había sido precisamente eso, nuestra última oportunidad de enmendar los errores del pasado y forjar un nuevo camino hacia el futuro. Aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, una cosa estaba clara, ya no estábamos solos en nuestro viaje de descubrimiento. En la vastedad del espacio, en el corazón de Marte, habíamos encontrado no solo a otro, sino una oportunidad para entender, para aprender y, quizás, para crecer juntos. La operación Última Esperanza había transformado radicalmente el curso de nuestra misión en Marte. No solo habíamos logrado reparar parcialmente al Perseverance y establecer un método básico de comunicación con las criaturas marcianas, sino que también habíamos abierto una vía hacia un entendimiento mutuo que antes parecía imposible. Nos encontramos al borde de revelaciones que podrían cambiar no solo nuestra percepción de Marte, sino de la vida en el universo. Las semanas siguientes a la operación fueron un periodo de intensa investigación y descubrimiento. A medida que perfeccionábamos nuestra comunicación visual con las criaturas, comenzamos a recibir mensajes cada vez más complejos, una mezcla de patrones de luz y cambios en el entorno que nos rodeaba, diseñados para transmitir información. Fue durante este tiempo que hicimos nuestro primer gran descubrimiento, las criaturas marcianas, o los guardianes, como comenzamos a llamarlos debido a su papel aparente de protectores de los secretos de Marte, eran los vestigios de una civilización antigua que había habitado el planeta mucho antes de que la humanidad mirara hacia las estrellas. A través de los mensajes intercambiados, aprendimos que Marte no siempre fue el desierto helado que conocemos hoy. Hubo un tiempo en que fluyeron ríos de agua líquida y la vida floreció en su superficie, una era dorada de la que los guardianes eran herederos. Sin embargo, esta era no estaba destinada a durar. Los guardianes nos contaron, a través de la narrativa visual que habíamos aprendido a interpretar, sobre una catástrofe a escala planetaria que cambió Marte para siempre. Aunque los detalles eran difíciles de discernir, el mensaje era claro. Habían enfrentado una crisis que les obligó a adaptarse drásticamente para sobrevivir, refugiándose en el subsuelo y cambiando su forma de vida. El segundo descubrimiento fue aún más sorprendente. A través de nuestra comunicación, los guardianes nos revelaron la existencia de una tecnología avanzada que les había permitido no solo sobrevivir sino también mantener los vestigios de su civilización bajo la superficie de Marte. Esta tecnología, según indicaban, estaba más allá de nuestra comprensión actual, pero estaban dispuestos a compartir algunos de sus conocimientos con nosotros, un gesto de confianza que nunca esperamos. Este intercambio de información se convirtió en la base de una colaboración incipiente. A medida que nuestra comprensión mutua crecía, los guardianes nos permitieron acceder a más de sus conocimientos, incluyendo avances en la gestión de recursos hídricos, energía sostenible, y lo más impactante, técnicas de terraformación a pequeña escala que habían utilizado para crear hábitats subterráneos habitables. La revelación de estas tecnologías y la historia de los guardianes nos obligaron a reconsiderar nuestra misión, y en un sentido más amplio,
el objetivo de la exploración espacial. Ya no se trataba solo de descubrir si estábamos solos en el universo o de buscar rastros de vida en otros planetas. Nos enfrentábamos a la posibilidad de aprender de una civilización que había enfrentado y superado desafíos que nosotros apenas comenzábamos a comprender. Sin embargo, con estas revelaciones también vinieron nuevas responsabilidades. Los guardianes nos advirtieron sobre los peligros de la tecnología y el conocimiento, especialmente cuando se desligan de la sabiduría y la ética. Nos contaron sobre otras civilizaciones que habían encontrado en sus viajes estelares, algunas de las cuales habían caído en la autodestrucción por su incapacidad para manejar el poder que habían desarrollado. Esta narrativa de auge, caída y supervivencia resonó profundamente con nosotros, ofreciendo tanto una advertencia como una esperanza. La historia de los guardianes se convirtió en un espejo en el que reflexionar sobre nuestro propio camino como especie, recordándonos la importancia de la prudencia y la responsabilidad en nuestra búsqueda del conocimiento y la expansión a través del cosmos. Nuestra odisea marciana cerró con una mezcla de humildad y determinación. Las revelaciones proporcionadas por los guardianes no solo habían enriquecido nuestro entendimiento del universo, sino que también habían establecido un precedente para futuras interacciones con otras formas de vida inteligente. Con esta nueva perspectiva, miramos hacia el futuro, conscientes de los desafíos, pero inspirados por las posibilidades de lo que podíamos lograr juntos. La última esperanza había dado paso a un nuevo amanecer de colaboración y descubrimiento. La colaboración con los guardianes había abierto un horizonte de posibilidades antes inimaginable. Sin embargo, a medida que avanzábamos en nuestra comprensión y compartíamos conocimientos, nos enfrentábamos a un dilema crítico: ¿cómo podríamos llevar esta colaboración al siguiente nivel sin poner en peligro a los guardianes, a nosotros mismos, o al delicado equilibrio de Marte? La respuesta vino en forma de una operación tan audaz como arriesgada, que apodamos Escape de Marte. El plan era doble: en primer lugar, asegurar la transmisión de todos los datos recopilados, incluidas las tecnologías compartidas por los guardianes, a la Tierra, garantizando que, sin importar lo que sucediera, el conocimiento sobreviviría. En segundo lugar, preparar el Perseverance para una última misión que demostraría nuestra gratitud y respeto hacia los guardianes, al tiempo que preservaría la integridad de su mundo. Con el Perseverance aún operativo, pero gravemente dañado, maximizamos su capacidad restante para transmitir la totalidad de nuestros hallazgos a la Tierra. Este proceso no estaba exento de riesgos. Una transmisión de tal magnitud podría ser detectada por los guardianes y malinterpretada como un acto de agresión o traición. Sin embargo, después de compartir nuestros planes con ellos a través de nuestro establecido canal de comunicación visual, nos dieron su consentimiento tácito, reconociendo la importancia de preservar y compartir el conocimiento adquirido. La última misión del Perseverance tenía un objetivo simbólico y práctico: plantar una cápsula del tiempo en la superficie de Marte, conteniendo muestras del planeta, así como un mensaje de paz y amistad hacia cualquier futuro explorador, ya sea de la Tierra o de otra civilización. Este gesto estaba destinado a servir como un faro de las posibilidades de cooperación pacífica entre diferentes formas de vida inteligente. Con la cápsula preparada y los datos transmitidos, solo quedaba ejecutar la parte más peligrosa del plan: el escape. No en el sentido de una evacuación física, sino como una maniobra diseñada para alejar el Perseverance de las áreas habitadas por los guardianes, asegurando que cualquier impacto negativo de nuestra presencia se minimizara. Utilizando los últimos vestigios de energía y capacidad de maniobra del rover, trazamos una ruta que lo llevaría a una región remota y deshabitada de Marte, donde finalmente se desactivaría, dejando atrás solo la cápsula del tiempo como testimonio de nuestra misión. La ejecución fue meticulosa. Cada movimiento, cada ajuste en la trayectoria del Perseverance, fue calculado para evitar daños adicionales al delicado ecosistema marciano. Y mientras el rover avanzaba lentamente hacia su destino final, no pudimos evitar sentir una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por el final de una era de descubrimiento y aventura, y esperanza por lo que el futuro podría deparar gracias a los lazos que habíamos formado. Cuando el Perseverance finalmente se detuvo, y la señal que habíamos llegado a conocer también se apagó por última vez, sabíamos que habíamos logrado algo trascendental. No solo habíamos sobrevivido a nuestra última esperanza, sino que también habíamos establecido un precedente para el futuro de la exploración espacial, uno basado en el respeto mutuo, la cooperación y el intercambio de conocimiento.
El escape de Marte no fue un final, sino un nuevo comienzo. Un recordatorio de que, incluso en los confines más lejanos y solitarios del universo, la capacidad de alcanzar la comprensión y la amistad entre diferentes seres es posible. Habíamos dejado Marte, pero Marte nunca nos dejaría, su influencia y las lecciones aprendidas de los guardianes resonarían en la humanidad por generaciones venideras. En el silencio que siguió a la conclusión de la misión, reflexionamos sobre nuestro viaje, los desafíos enfrentados, los errores cometidos, y las victorias alcanzadas. Y mientras mirábamos hacia el cielo, ahora más familiar y sin embargo lleno de misterios aún por descubrir, sentíamos una profunda gratitud hacia los guardianes de Marte, quienes nos habían enseñado el valor incalculable de la curiosidad, la humildad, sobre todo, la esperanza. Tras el éxito de la operación Escape de Marte, nuestra atención se centró en la Tierra, donde la transmisión de los datos recopilados había desencadenado una cascada de reacciones. La existencia confirmada de vida inteligente en Marte, y la colaboración sin precedentes entre humanos y los guardianes marcianos, se convirtió en el tema dominante en todas las esferas de la sociedad. Sin embargo, con el asombro y la emoción vinieron preguntas difíciles y debates sobre el futuro de la exploración espacial y nuestro lugar en el cosmos. La revelación de las tecnologías compartidas por los guardianes y las posibilidades de futuras colaboraciones abrieron nuevos horizontes para la ciencia y la tecnología humanas. Sin embargo, también plantearon dilemas éticos y de seguridad. ¿Cómo podríamos asegurar que estos conocimientos no fueran mal utilizados? ¿Cómo podríamos garantizar que futuras misiones a Marte, o cualquier otra forma de contacto con los guardianes, se llevaran a cabo con el mismo espíritu de respeto y cooperación? En medio de este torbellino de actividad, recibimos lo que sería el último mensaje de los guardianes, una comunicación que no solo serviría como un legado de nuestra interacción, sino también como una guía para el futuro. Este mensaje, transmitido a través de una secuencia final de patrones luminosos captados por los satélites en órbita alrededor de Marte, contenía una serie de principios diseñados para orientar la futura exploración espacial y las interacciones con otras formas de vida inteligente. Los principios eran claros, a su manera, revolucionarios. 1. Respeto por la vida. Cualquier forma de vida, sin importar cuán diferente sea a la nuestra, merece ser tratada con respeto y dignidad. 2. Cooperación sobre conquista. La exploración del cosmos debe ser emprendida como un esfuerzo conjunto para el beneficio compartido, no como una carrera para reclamar territorios o recursos. 3. Compartir el conocimiento. El intercambio de información y tecnología debe hacerse de manera que fomente el entendimiento mutuo y el desarrollo sostenible. 4. Preparación para lo desconocido. Debe procederse con cautela y preparación en la interacción con nuevas formas de vida o tecnologías, para evitar daños inadvertidos. 5. Preservación del legado. Las civilizaciones deben esforzarse por dejar un legado que beneficie a las generaciones futuras, tanto de su propia especie como de otras en el universo. El último mensaje de los guardianes sirvió como un recordatorio solemne de las responsabilidades que acompañan al descubrimiento y la exploración. En la emoción de nuestros logros, no debíamos perder de vista las lecciones aprendidas ni olvidar los principios que habían guiado nuestra colaboración con los guardianes. En los días siguientes a la recepción del mensaje, las discusiones sobre cómo implementar estos principios se intensificaron. Comités científicos, organizaciones internacionales y gobiernos comenzaron a esbozar planes para una nueva era de exploración espacial, una que estaría marcada no solo por la ambición y la curiosidad, sino también por la prudencia y el respeto mutuo. Mientras tanto, en la tranquilidad de la noche, muchos de nosotros mirábamos hacia el cielo con un sentido renovado de asombro y humildad. Marte ya no era solo un punto rojo en el firmamento, sino un recordatorio de nuestro encuentro con los guardianes, de las posibilidades y desafíos que yacen en el vasto océano del espacio. Nuestra historia marciana no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la odisea humana, uno que nos llevaría a destinos desconocidos, armados con el conocimiento y la sabiduría compartidos por nuestros amigos de otro mundo. En el legado de los guardianes, encontramos no solo una guía para la exploración espacial, sino también una visión para un futuro en el que la humanidad podría trascender sus divisiones y limitaciones, alcanzando hacia las estrellas con esperanza, respeto y un sentido compartido de propósito. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además,
Puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.